La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo, se complace en presentar el mensaje de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. ¿Lo tienen, amados? Dice la Escritura: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y él, clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa hoy estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Oremos. Señor, en esta mañana conocemos que tú eres Dios y que tú eres el que vive para siempre. Señor, nosotros conocemos que tu Hijo Jesús es nuestro Señor y Salvador, porque resucitó al tercer día, ha ascendido a los cielos y ha recibido un nombre que es sobre todo nombre. En esta mañana bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, danos entendimiento de tu palabra y que estemos dispuestos a aprender de ti. Espíritu Santo, háblanos a cada uno de nosotros. Por estas cosas oramos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Gloria a Jesús. Yo sé que siempre en esta parte de los especiales esperamos una alabanza, un cántico, ¿verdad? Y eso nos ayuda a preparar el sermón. Pero en esta mañana Marisol ha pedido que traigamos a los niños al final del culto, así que vamos a hacerle esa concesión y vamos a nosotros a traer la palabra en esta hora. Este pasaje se trata sobre el profeta Elías. Es en la época del reino dividido, el reino del norte Israel, reino del sur Judá. Y entonces
Es en la época del reinado del rey Acab, que muchos de nosotros ya conocemos. Es el que se casa con Jezabel, los falsos profetas, ¿se acuerdan? Y Elías tiene el enfrentamiento. Este incidente acontece antes de todo eso. Acab está subiendo al reino y se enamora de Jezabel. Pero Jezabel es una extranjera. Y el problema no es que sea extranjera, es que no cree en Jehová. Esa no es su fe. Jezabel cree en Baal, otro dios, y cree en su consorte, Acera. Entonces Acab se enamora de Jezabel y Jezabel lo persuade, ¿verdad? El hombre está demasiado enamorado. Y entonces se casa con ella. Y ya el profeta está molesto porque está desobedeciendo, porque Acab el rey está haciendo un yugo desigual. Esto está prohibido en la ley de Moisés. Pero no solamente Acab comete este error, Acab trae a Jezabel y trae a sus dioses a Israel. Y allí en la capital del reino del norte, en Samaria, Acab le construye a Baal, al dios falso, un templo. Y traen encima de eso 450 falsos profetas de Baal. Y allí Acab le rinde culto al Dios falso, no al Dios de Israel, a este otro Dios. El profeta está que explota. Y encima de eso se traen 400 falsas profetisas de Acera, la consorte de Baal. Y todo está aconteciendo en medio del pueblo de Dios. Oiga, se levanta Elías y va donde Acab y le dice: no vuelve a llover en Israel hasta que yo no dé la palabra. Va a haber sequía en toda la tierra. Hermanos, si ustedes quieren saber, eso está en el capítulo anterior del pasaje que estamos leyendo. Usted se va a su casa y lee esos pasajes. Y le dice: aquí no llueve más. Imagínese usted. En esa época, la economía del país depende de la agricultura. Y si no llueve, no hay cosecha. Y el profeta acaba de decir: tu reinado no va a ser un reinado exitoso porque le voy a poner un alto a toda la economía del país. Yo no creo que Acab está muy contento. Y yo no creo que Jezabel está muy contenta. Y el Señor le dice a Elías: regrésate para allá y vive al lado de un arroyo que se llama el arroyo de Querit. Esto es cerca del Jordán. Ese es el lugar de refugio. Y acontece un fenómeno muy interesante, que mientras hay sequía en Israel, Elías tiene agua. Pero es más que eso, porque tiene agua del arroyo. Pero es más que eso. Dice la palabra de Dios que el Señor envió cuervos para que alimentaran al profeta Elías. Y dice la palabra de Dios que los cuervos venían en la mañana y en la tarde a traerle comida. Y adivinen qué le traía: pan y carne. Le traían pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde. Y agua del arroyo, y con eso vivía. Nada, cuando usted lee eso, usted dice: come on, ¿cómo va a ser? Pero acuérdese, y quiero que ustedes sepan que hay gente que trata de, ¿verdad? Es como la gente que no cree que el Señor abrió el mar rojo y buscan explicaciones, así con este pasaje. No son los cuervos, es que los cuervos simbolizan los árabes. ¿Qué árabe ni árabe? No hay árabe en esa época. No, que son los nómadas que pasaban y entonces le daban comida a... Hombre, no, nadie pasa por esa región. La realidad es que Dios hace como Él quiere. Y ya pasaron la experiencia del desierto. Y este es el Dios que hacía que pan cayera del cielo. Y este es el Dios que hacía que agua brotara de la peña. Y cuando Dios quería darle carne, aparecieron los codornices, ¿verdad que sí? Dios sostuvo al pueblo de Israel por 40 años en el desierto. Una multitud enorme, más de 2 millones de personas, y Dios los alimentó por 40 años. Usted es el Dios que hace lo imposible posible. Estas son cosas que usted y yo no las creemos hasta que nos pasan a nosotros. Y la viuda en esta mañana va a tener un encuentro con Dios
Y al final del versículo 24 va a decir, ahora yo conozco que tú eres real. La gente viene a la iglesia y escucha estas cosas y dicen, esos son cuentos de los cristianos. Ellos siempre exagerando, hasta que te pasa a ti. Hasta que tú tienes un encuentro con Dios y te das cuenta que Dios es real. Es como cuando nosotros decimos, estuve hablando con Dios o Dios me habló, y la gente dice, ¿tú hablas con Dios? Tú eres raro, tú hablas con Dios. ¿Tú estás seguro que Dios te habló? Sí, y yo hablo con Dios todos los días. Imagínese usted. Hasta que Dios te empieza a hablar a ti y tú dices, oye, eso es verdad. Hasta que tú no tengas esa experiencia personal con Jesucristo, todos estos son cuentos de hadas para ti. Y Elías está allí y aparentemente vivió así por un año. Pero llegó el momento que la sequía es tal que el arroyo de Querit se secó. Y el Señor le dice, Elías, levántate y ahora te vas a ir a la tierra de Sarepta. ¿Qué pasa? Jezabel viene de Sidón, la esposa del rey. Y Sidón controla toda esa región, lo que hoy llamamos el Líbano. Y allá arriba hay un pueblo que se llama Sarepta. Dios está enviando a Elías a la tierra de Jezabel. Y ella lo estará buscando y lo menos que se va a imaginar que Dios lo ha escondido bajo sus propias narices. Si usted es el profeta Elías, uno diría, ¿cómo? ¿A dónde es que tú me envías a mí? Esa mujer está muy enfadada conmigo, me va a matar y tú me mandas al pueblo de ella. Ahí quiero que esté. Bueno, la cosa es que el profeta obedece y va allí. Lo segundo que está ocurriendo, cuando uno lee estos versículos uno no se da cuenta. Elías está molesto porque el rey Acab se casó con una gentil, con una extranjera. Adivine dónde Dios lo envía a vivir, con los gentiles y con los extranjeros. ¿Se acuerdan cuando el Señor le pidió a Pedro, vete y predícale a Cornelio? No, jamás, nunca. Yo nunca he estado con cosas inmundas ni con gente inmunda. Mata y come. No llames inmundo lo que yo he limpiado. A veces Dios nos pide hacer cosas que nos parecen imposibles. Eso no puede ser Dios. ¿Cómo Dios va a pedirme una cosa como esa? Eso es lo que te está pidiendo. Y es un asunto de fe. Si tú vas a quererle a Dios, si tú vas a obedecer, y a veces las cosas que Dios nos pide son difíciles, pero uno tiene que tragar. Y uno tiene que decir, pues, si esto es lo que el Señor quiere, esto es lo que voy a hacer. Y lo tercero que ocurre, hermano, es que le dice, no te preocupes, que cuando llegues a Sarepta yo voy a proveer para ti. Y así es que va a funcionar esto. Yo voy a tocar el corazón de una viuda, que es la que te va a sostener a ti. La viuda te va a sostener a ti. Yo me imagino que en la mente de Elías dice, una viuda rica, porque si me va a sostener y ella va a proveer para mí, una casa grande, voy a tener almohada, yo estar lo más bien, no hay problema, pues parece que es negocio. Y ahí lleva Elías y llega a Sarepta. Y cuando llega a la puerta de la ciudad, se encuentra con una señora que aparentemente es viuda, recogiendo unos leños, madera. Y uno nunca sabe cuando Dios te habla así, ¿será ella? Porque en una ciudad hay muchas viudas, esta no puede ser la única, pero la vio y le dijo, con permiso, ¿me puede dar un vaso de agua? Y la viuda dijo, pues, bueno, vamos a darle un vaso de agua al caballero. Pero, perdóneme, no solamente quiero un vaso de agua, es que también tengo hambre, ¿me puede traer pan? No, ya este hombre está pidiendo demasiado, ¿verdad que sí? ¿Usted ha tenido ese tipo de visita en su casa? Ahí usted está cocinando hasta las 10 de la noche, ¿verdad? Y la viuda viene y se detiene y le dice, mire caballero, yo no tengo problema con traerle un vaso de agua, pero el pan no estoy tan segura porque ¿sabe qué? Me vio recogiendo pedacitos de madera, leña. Sí, ¿sabes por qué? Porque yo no tengo donde caerme muerta. Yo no tengo nada.
Yo cogí la leña para cocinar la poquita harina que yo tengo con el aceite, hacerme una tortita ahí y después mi hijo y yo nos vamos a morir porque no tenemos nada más. ¿Se acuerda que Dios le dijo, te voy a proveer con la viuda? Con la viuda te voy a sostener. Y la viuda le está diciendo, pues si yo no tengo nada que darte a ti. El agua porque es gratis. Ni un pedacito de pan yo tengo. Dios es el que hace lo imposible posible. Y Dios va a usar la señora que no tiene nada para bendecir al profeta de Dios. ¿Usted ha escuchado de gente que dice, no tengo? Con mucho gusto, pero no tengo. Esa es la viuda. Ay, mire caballero, yo lo ayudaría mucho, pero ahora mismo yo no tengo nada. Tú y yo muchas veces decimos, no tengo con qué. Pero Dios es el Dios que va a proveer para ti, para tu hijo y toda tu casa. Y cuando tú dices, pero ¿de dónde van a llegar las cosas? Te van a llegar del cielo porque Dios lo ha prometido. En esta mañana vamos a hablar de la provisión de Dios. Y como decía mi esposa, vamos a aprender a vivir en abundancia. No en escasez, pero en abundancia. Porque los cristianos no fuimos llamados a vivir en escasez. Ahí está la viuda a punto de morirse, declarando muerta su vida y muerta a su hijo. Pero Dios envió al profeta para enseñarle cómo recibir bendición, cómo recibir provisión, para que no le falte ni la harina ni el aceite. No, eso para mí como pastor es importante, porque la gente en las iglesias siempre dicen, no puedo diezmar, no puedo ofrendar. El pastor, que tengo muchas deudas. Escucha bien el sermón de esta mañana, porque a ti es que Dios te quiere hablar. Al que está diciendo, no puedo, no tengo, contigo mismo es el tema de esta mañana. No le pases el sermón a nadie. Eso no es para mí, esto es para el hermano. No, esto es para ti. No salgan cogiendo, uno la ve, por favor. Aleluya. Pero mire lo que pasa. Mire lo que pasa. Entonces, él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo un pan cocido, solamente un puñado de harina que tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Dios va primero. Pon al Señor primero. Y de eso se trata cuando damos nuestras primicias al Señor. No es a base de nosotros, es el Señor. Dame a mí primero, ¿verdad? Y hazme una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Dios, el Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Usted sabe lo que es que usted tenga una tinaja llena de harina y cada vez que usted saque para hacer, vuelve y se llena? Y usted usa el aceite, vuelve y se llena. Es el milagro de la multiplicación. Esto es lo que Jesús hizo en el Nuevo Testamento. Que cuando tuvo así la multitud, le preguntó a los discípulos, ¿y cómo los alimentamos? Y ellos dijeron, no sabemos cómo. ¿Y qué tienen ustedes por ahí? Bueno, unos panecillos y unos peces.
Y eso no da. Y dicen los discípulos, contamos todo lo que tenemos en el bolsillo y aunque contemos todo el dinero que tenemos en los bolsillos, no podemos, no da, son mucha gente. Y Jesús le dijo, tráemelo aquí, vamos a orar. Y Dios empezó a multiplicar los panes y los peces, de manera tal que comió toda la multitud y sobraron 12 canastas. No le faltó a nadie. La promesa de Dios para ti y para mí es que si honramos al Señor y lo ponemos en primer lugar, no faltará nada en tu casa. La palabra de Dios lo garantiza porque ¿qué? No hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Uno de los principios espirituales que tú y yo tenemos que conocer es el milagro de la multiplicación. Mira cómo lo explicó Jesús. Pon el reino de Dios y su justicia en primer lugar y las demás cosas vendrán por añadidura. Para mí es precioso cuando los hermanos descubren el principio de dar, porque con la medida que tú das, tú recibes. Esto es garantizado en la Biblia por el Señor. Y cuando los hombres están preocupados porque no tienen con qué pagar las deudas, porque nos ponemos gruñones. Yo soy pastor y yo me pongo mal. Mi esposa me mira y me dice, chacho, ponte a orar. Ponte a orar, ya te pusiste mal otra vez, ponte a orar. Me dice, tú eres pastor, ¿dónde está tu fe? Aleluya. Así me dicen. Está así calladita porque dice que usted coge en casa. Ella me dice que no le gusta que yo hable de ella. Mire, pero usted sabe lo que pasa. Que cuando usted está endeudado y le dice por qué se endeudó y la gente tiene excusa, ¿verdad que sí? La gente no tiene para darle al Señor, pero tiene para el crucero. La gente no tiene para dar una ofrendita al bendito. No tengo con qué, pastor. No tiene. Pero se montan al avión y cogen unas vacaciones que se van por los continentes de la tierra. Y no tienen con qué darle un centavito al Señor domingo en la mañana, pero lo ponen todo en una tarjeta de crédito. Y se gozan. Y a ellos no les está malo pagar 200, 300 pesos mensuales para saldar la tarjeta de crédito, pero darle una ofrenda al Señor. Oh, no tengo. Pero para todo lo demás, pon al Señor primero. Ahí hay gente diciendo, yo no sé si voy a volver a esta iglesia. Pero lo que te quiero decir es que como la viuda, si tú no das al Señor, vas a vivir en escasez. Y vas a estar todos los meses con el mismo problema. Pero el que diezma le pasa esto. Vienen las hermanas a testificar, vienen los caballeros a testificar. Pastor, yo no sé cómo pasó eso, pero yo di mi diezmo y saldé todas las deudas y me sobró. Y yo no sé cómo. ¿Pasa o no pasa? Se llama fe, se llama obediencia, se llama caminar por fe. Es descubrir el reino, es descubrir estos principios. Y por eso el profeta le dice, dame a mí primero. No, las mentes carnales, la gente mundana dicen, ese buscón allá en el púlpito buscando dinero. Si yo no estoy pidiendo para mí, yo y mi esposa estamos bien. Lo bonito de esto es que cuando usted descubre esto, usted vive el resto de su vida bien. Es bien sencillo. Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará. Mire, hermano, mi esposa y yo, que tenemos 33 años de casada. Me equivoqué, lo dije bien. Apúntame esa también. Apúntame a algún sitio ahí. Mire, y yo estoy seguro que eso le pasa a usted. Uno está en unos aprietos que uno dice, yo no sé cómo la hago. Yo no sé cómo sobrevivimos esta linda. Aquí no hay salida.
Bueno, después de 33 años todavía estamos aquí y le damos la gloria al Señor. Y estamos bien nosotros, están bien nuestras hijas, está bien nuestra familia. Eso lo hace el Señor. Porque Dios quiere bendecirte a ti y a tu casa. No, yo no estoy predicando, como dice la gente por ahí, que Dios te va a hacer millonario. Yo te estoy diciendo que nada te va a faltar. Y nuestra experiencia es que no nos sobran así billones, no nos sobran billones. Pues estamos bien, no nos falta nada. Y Dios es bueno. Y cuando necesitamos algo, Dios lo suple. Pero lo honramos a Él. Y le servimos. Y lo ponemos en primer lugar. Mire, pero no todo es color de rosa. En el camino hay dificultades. ¿Y saben lo que le pasó a esta viuda? Que se acostumbró a la bendición del Señor. Ya se levantaba todos los días, le cocinaba y le preparaba algo al profeta, y la harina no faltaba, y el aceite se multiplicaba, y ya está. Esto es un negociazo, esto es el cristiano. Nosotros hemos pastoreado iglesias americanas e iglesias latinas. Le voy a decir la diferencia entre esas dos en cuanto al dinero. Los latinos dicen, esto es mío. Yo trabajé, yo sudé por mi dinero y yo no se lo voy a regalar a nadie. Eso es una cosa tremenda. El americano, ¿sabe cómo? Hasta los no creyentes, hasta los no cristianos dan a la iglesia. Por eso esas campañas por ahí cuando quieren pedir el dinero, recaudan dinero así. Porque el americano se toma. ¿Usted sabe por qué el americano da a la iglesia? Porque descubrieron que Dios los bendice. Mire, a veces en Navidad había gente, y los americanos tienen dinero. Yo tenía gente que me decía, ¿qué necesita en Navidad para la iglesia, pastor? Y me hacían un cheque de $10,000. No para mí, para la iglesia. Son gente desprendida. El problema del americano es que no sabe qué hacer con el dinero, y por eso usted ve esos templos enormes y gigantescos. Una iglesia le puede costar 15 millones de pesos. Pero la levantan así. Para nosotros eso es un problema. ¿Y para qué el pastor quiere 10 pesos? Es un problema tremendo. Porque no somos un pueblo generoso y tenemos esta dificultad. Y no somos generosos en muchas áreas y tenemos que aprender. Pues miren lo que le pasa a esta viuda. Vamos a leer ahora del versículo 17 al 23. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo. El hijo se le enfermó. Y se enfermó con tanta gravedad que no quedó en él aliento. Se le murió el hijo. Y mire cómo ella reacciona ahora. Y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Oh, perdón. Esta es la mujer que estaba recogiendo leña para morirse. Resignada a la muerte. Ella no esperaba bendición ni ayuda de nadie. Se iba a morir. Y ahora se está quejando. ¿Para qué llegaste a mi casa? Para hacerme morir. A mí, a mi hijo. Cuando nos acostumbramos a que Dios nos bendiga todos los días, nos creemos. Y somos unos presumidos. Y reclamamos. Y queremos más. Muchos de nosotros no nos acordamos de dónde Dios nos sacó. Y Dios sacó a esta mujer de la escasez y de la muerte. Yo me acuerdo donde Dios me sacó a mí. Y yo les voy a decir algo. Yo no estaría vivo, yo no estaría en pie si no fuera por el Señor. Y yo estoy agradecido al Señor. Pero hay gente que después de un tiempo en la iglesia se cree que se lo merecen. Que reclaman y exigen. Aquí hay mucho que reclamar y mucho que exigir. Porque lindo y linda, te voy a explicar algo. Tú y yo lo que nos merecíamos era el infierno. Tú y yo éramos pecadores. Nuestro destino era como esta mujer, morirnos. Pero Dios en su gracia y misericordia envió a su Hijo Jesús para morir en la cruz por ti y por mí. Y me perdonó mis pecados. Y te perdonó los pecados tuyos. Y yo no me lo merecía y tú tampoco. Pero a Él le plació amarnos con amor eterno.
y nos dio vida y vida eterna. Yo no le exijo a Dios, yo no le reclamo porque yo no me atrevo, porque yo no soy digno. Él es digno. Él se merece toda la gloria y toda la honra. Pero la viuda se volvió loca. Es como cuando la gente se pega en la lotería. ¿Sabe por qué lo pierden todo? Porque se creen que son una superestrella. Y todavía no han aprendido a manejar el dinero. Y esta viuda está aquí quejándose al profeta. Tú has llegado aquí para ser estorbo. Este fue el hombre que la bendijo con su presencia, fue de bendición para ella. Si ella no tenía con qué. Oiga, hermano, y mire lo que dice el profeta. Así le dice él, versículo 19: dame acá tu hijo. Aunque esté muerto, dámelo. Sigue dando. Sigue dando. Me hiciste un bocado de pan, ahora dame tu hijo también. Yo no sé usted, pero si usted tiene un familiar, un ser amado que se le muere, usted no quiere que nadie lo toque. Nadie lo toca. Dice, dámelo. Entrégamelo. Y dice la palabra del Señor que el profeta Elías lo toma, lo lleva a su cama, lo acuesta, y Elías se acuesta con él. 3 veces. Ora y Dios lo levanta, lo resucita. Yo quiero que usted sepa que este es el primer milagro de resurrección en la Biblia. Y Dios lo levanta entre los muertos. Porque nuestro Dios no es un Dios de muertos, nuestro Dios es un Dios de vivos. Y tú no mueres más. Jesús dijo, el que cree en mí vivirá para siempre. Los cristianos no morimos espiritualmente, tú y yo morimos físicamente, pero aún así Jesús regresa, y cuando venga el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto es un evangelio tan tremendo, hermano. Y la viuda está aquí ahora muy contenta, ¿verdad que sí? Yo quiero que ustedes sepan que ese acto de dame tu hijo, no es que le demos una ofrenda al Señor, no es que le demos el diezmo. Dale todo. Dale todo. Oye, este pastor está pidiendo mucho. No, si no soy yo. Eso se escribió miles y miles de años antes de que yo naciera. No tiene que hablar conmigo. Yo te estoy enseñando los principios espirituales que están en la Biblia. ¿Y qué usted quiere decir con eso? Dame tu vida, dice Jesús. Ven a mí. Sígueme. Obedece. Sé fiel, sé obediente. ¿Qué es un discípulo sino una persona que lo deja todo por él? Y ella necesitaba dejarlo todo por él. Uno de los problemas más grandes que estamos teniendo en la iglesia moderna de hoy en día es la falta de compromiso, la falta de entrega. Muchos cristianos part-time. Antes nos reíamos porque había gente que venía en Semana Santa y en Navidad, ¿verdad que sí? Pero ahora la gente viene una vez al mes a la iglesia, así. Y no sé por qué es esa falta de entrega. Pero Jesús nos dijo que eso es señal de los últimos tiempos. Dijo que cuando el Hijo del Hombre regresara, hallará fe en la tierra. La falta de fervor, la falta de entrega, la falta de amor por las cosas del Señor, la pasión por el Evangelio, la pasión por la palabra. Dice la palabra del Señor que otra señal de los últimos tiempos es que tendrán sed y hambre de la palabra de Dios. Y como tienen sed y hambre de la palabra de Dios, escucharán fábulas. Yo me paso toda la semana dando estudios bíblicos porque la gente escucha fábulas. Cuentos que la gente se inventa. Prende el televisor, prende la radio, fábulas. Cosas que la gente se inventan. Yo no sé de dónde las sacan, pero se las inventan. Para eso está la escuela bíblica. Para eso están los estudios bíblicos del martes. Y yo exhorto y quiero animar a todo el mundo que se metan en la palabra del Señor. Dame. ¿Estás tú dispuesta a darle lo mejor al Señor? ¿Estás tú dispuesta a darle todo lo que tú tienes? Te voy a contar una historia de una señora en el Nuevo Testamento. Era una viuda. Y Jesús fue al templo. Y se sentó a mirar los que diezmaban.
Y llegó una viuda y puso una dracma, una pequeña moneda. Era lo único que tenía. Y los demás daban muchísimo y impresionaban a los demás. Mira para allá que mucho da. Y Jesús le dijo, ¿ustedes vieron todo eso? Ella dio más que todos ellos, porque ella dio todo lo que ella tenía. Cuando tú te quedas con 2 panecillos y 3 peces y tú se los das al Señor y te quedas sin nada, tú tienes fe, tú confías. Cuando tú le das la última moneda, tú dices, no tengo ni para echarle gasolina al carro, se la voy a dar al Señor, toma. ¡Wow! Tú tienes fe. Pero mira lo que te voy a decir, Dios te va a honrar. Dios no te va a desamparar. Dios va a multiplicar. Dios te va a mandar los cuervos del cielo y te va a proveer alimento y sostén a ti y a mí. Nosotros no tenemos que vivir en escasez. Si vivimos endeudados es porque no entendemos los principios bíblicos. Si vivimos de mes a mes es porque no entendemos. Es tiempo que nos comprometamos con la palabra del Señor. Y si tú quieres saber manejar los bienes de tu casa, entrégaselos al Señor, dáselo todo. Dile, Señor, todo lo que yo tengo es tuyo. Haz con esto lo que tú quieras. Y no te afanes. Y no temas. Porque Dios hace como Él quiere. Y miren lo que voy a decir. La iglesia cristiana Génesis no tiene que vivir en escasez. Dios va a proveer para nuestra iglesia. Como pastor, hay hermanos que siempre me han hablado del tío rico. Va a llegar un millonario y nos va a dar millones de dólares. Un millonario. ¿Tú sabes quién es tu millonario? Jesús. ¿Tú sabes quién va a proveer para ti y para mí? Jesús. Yo no estoy esperando ni confiando en tío rico. Yo estoy esperando y confiando en el Señor. ¿Y cómo Dios va a proveer para esta iglesia? Tú eres la viuda. Yo soy el viudo. Nosotros somos los que no tenemos nada. Pero Dios nos va a usar para multiplicar los panes y los peces. Cuando tú y yo empecemos a dar, Dios va a usar eso y lo va a multiplicar. Y no faltará la harina en la casa de Dios y no faltará el aceite en la casa de Dios. Yo sé que hay gente en la iglesia en esta mañana diciendo, yo tengo tantas deudas, me embrollé y no sé cómo salir de este lío. Hace un tiempo atrás escuchamos a nuestra hermana Nereida, ¿verdad? Tenía una deuda en el hospital de $25,000. Y cuando me fui a almorzar con ella allá en Chick-fil-A, estaba desesperada porque no sabía cómo iba a salir de esa. Y mire cómo es el Señor. Nereida nos llega de Florida, empieza a asistir en la iglesia y le es fiel y persevera. Ella es calladita, ella no habla. Yo la tengo que obligar para que diga 2 o 3 palabras. Y un día llegó y me dijo, pastor, ¿no sabe qué? No sé cómo, pero no fue que se saldaron $5,000 ni $10,000, se saldaron los $25,000. Toda la deuda el Señor la eliminó. Gloria sea el Señor. No quiero señalar a Nereida, está aquí esta mañana, pero no quiero que usted piense que tenga plata, ¿no? Nereida, préstame dinero. No, dije a la hermana tranquila. Pero mire, Dios es bueno y Dios hace cosas así. Donde no hay, Dios hace. La idea del cuervo, para mí, no es increíble ni es imposible, porque Dios hace como Él le place. Dios hace cosas que los demás no lo van a creer. En esta mañana la cosa es si tú lo crees. Y si tú tienes una situación difícil en esta mañana, monetaria, personal, de enfermedad, ponle las manos al Señor. Y dice, Señor, heme aquí. Te doy mi vida, te entrego mi vida. Haz conmigo como tú quieras. Y deja que Dios obre. Y deja que Él obre cuando Él quiera, como Él quiera. Porque Él es soberano y Él hace como Él quiera. Pero Dios no te faltará. Dios te ama. En el Nuevo Testamento Jesús nos enseñó esto.
Y le dijo, si alguien te pide un vaso de agua, no se lo niegue, dáselo. Porque dice Jesús, si tú bendices a alguien, recompensa tendrás. Y si tú bendices a un hombre de Dios, recompensa de profeta tendrás. Hay diferentes recompensas. Y lo que te quiero decir en esta mañana es que si tú bendices el pueblo de Dios, si tú bendices su ministerio, si tú bendices su iglesia, Dios te va a bendecir a ti. Y cuando tú menos te lo imagines, te llega la bendición. Dios va a añadir a tu vida. Si en esta mañana tú vienes a Él, Dios no te faltará. Yo te invito a que en esta mañana, cuando los hermanos de Génesis entonen esta alabanza, este cántico, tú vengas delante del Señor y tú te presentes y dices, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi matrimonio, aquí está mi familia. Suple lo que a mí me hace falta. Suple lo que tú creas que yo necesito. Señor, en tu mano encomiendo mi alma. Y Dios cuidará de ti. Ese es el milagro de la multiplicación. Parece imposible, ¿verdad que sí? Eso es lo que Dios hace, cosas imposibles. Vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar en esta hora. Señor, hemos escuchado la palabra de fe. Hemos escuchado como tú nos exhortas a que dependemos de ti y confiemos en ti, que tú eres el Dios que provees para nosotros. En esta mañana, Señor, hay hombres y mujeres, hay jóvenes que están aquí escuchando esta palabra. Yo no sé cuál es su necesidad, pero tú la conoces, Señor, y tú la vas a suplir. Tú la vas a suplir en esta hora. El que venga a ti, Señor, tú no le echas fuera. Y por eso te pido que todos los que pasen en este altar reciban un toque de tu amor y de tu gracia, y que no falte tu agua en sus vidas y que no falte tu presencia en sus vidas, sino que tú derrames bendición y vida eterna a cada uno de ellos. Señor, te alabamos y te damos gracias y te damos la gloria y la honra, y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición de El Mensaje de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.